Y porque bueno, hemos visto también que pues muchas veces se le atribuyen atributos que solamente a Dios le pertenecen, igualándolo tal vez pues por no tomar en cuenta o por no estudiar, pues igualándolo en los atributos a Dios, ¿sí? Habíamos visto pues el atributo de la omnipresencia, ¿sí? Siendo que Él es el único que puede estar en todos lados, Él es el único, no hay nadie más, ¿sí? Acompáñame Isaías por favor 45:5, ¿sí? Que a pesar de que nunca va a ser igual a Dios, ¿sí? Nunca tampoco va a ser una amenaza para Dios, ¿sí? No va a ser una amenaza para Él, para su poder. Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, y aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Vemos cómo pues con esto podemos entender una vez más que Dios tan completo, tan lleno, Él tiene el control de todas las cosas, de todas las cosas. Por eso es que lo que sí vamos a ver, como mencionábamos el viernes, ¿sí? Cómo Él, como adversario, siempre va a estar refutando los motivos, el carácter, los atributos, la palabra de Dios, ¿sí? Habíamos dicho, refutar significa contradecir con argumentos. Él está ahí hablando, contradiciendo lo que dice la palabra de Dios, contradiciendo lo que son los atributos de Dios, poniéndonos en duda, ¿sí? Acompáñame a Génesis, por favor, 3:4. Génesis 3:4 y 5. Dice ahí: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Siempre Satanás va a querer persuadirnos para llevarnos a cuestionar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, ¿sí? Por ejemplo, vemos que ahí la serpiente le dijo, en pocas palabras, lo que les estaba diciendo a ellos es que pues no era bueno Dios y que no era justo porque los estaba restringiendo, ¿sí o no? Y pues que les tenía, pues no tenían ellos toda la libertad, ¿sí? Porque les prohibió que no tomaran de ese árbol, ¿no? También vemos que les dice, pues les ofrece el ser como Dios, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que le pasó a él mismo? Él se sintió, era tan grande, vimos ahí en Ezequiel, ¿sí o no? Ezequiel 28:14, no lo busquen, nada más lo voy a leer. Dice: tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces vemos cómo Él estaba, ¿sí? Pero su error fue su orgullo, fue el quererse igualar a Dios, ¿no? Él se ensanchó, se infló tanto, que repito, pensó en ser igual a Dios, o más que Dios. Entonces vemos de la misma manera, Él tentó a Eva, y dijo, pues sabe Él que si comen, seréis igual a Él. Y aunque todavía no conozco a una mujer que se quiera igualar a Dios, pero pues sí conozco, he escuchado, he visto de mujeres que quieren igualarse al marido o quieren estar sobre el marido,
ahí agrediendo, transgrediendo, yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Por lo consecuente eso pues obviamente va a agredir, va a ir en contra. ¿Sí? Me pregunto pues quién estará detrás de todos esos pensamientos, de la famosa pues liberación feminista. No, pues es que las mujeres ahora sí, unámonos mujeres, vamos, sí, nosotros, sí pueden, yo no digo que no. Vemos un ejemplo muy grande, la mujer virtuosa en Proverbios 31, vemos qué gran mujer, y ciertamente sí puede, sí, pero fue llamada no para ser cabeza del marido, para ser la ayuda idónea, para estar a un lado. Por eso la sacó la justicia, como sabemos, no para estar encima de él. Entonces vemos cómo Satanás empieza a confundirnos, empieza a decirnos. Ahora también nosotros como varones, aunque a veces no pues querrán igualarse a Dios, pues si hay algunos que quieren pues hacerse más que los demás en sabiduría o en conocimiento, ¿no? Y pues al menos los que llegan a pensar de esta manera pues se olvidan pues de 3 puntos sencillos. No lo busquen ahí al final del versículo 48 de Lucas, capítulo 12, cuando Jesús hace referencia hacia la voluntad de Él. ¿Quién hace la voluntad del Señor? Y dice ahí, al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Y estas personas que se llegan a sentir, pues yo soy malo, yo ya soy picudo, yo ya, a ver, pónganme, tráiganme, ¿no? Llega a haber personas así, e inclusive conociendo la palabra, como vimos el viernes, ¿no? Eva le trató de rectificar, pues sí, él dijo que no comiéramos y sabía la palabra de Dios. Al igual también, hay muchos que conociendo la palabra de Dios, pues bueno, se empiezan. Entonces, como dice ahí, al que mucho se le ha confiado. Y le puse atención a ese final de ese versículo que dice confiado, es la palabra paratizemi, que significa colocar junto, que significa presentar. Pero presentar ¿qué? Habla de un alimento y habla de verdad, de una verdad, la verdad de Jesucristo. Entonces vemos, si lo parafraseamos, sería al que mucho se le ha presentado. ¿Qué? El alimento. ¿Qué alimento? El alimento de la carne, del espíritu, la palabra de Dios. Él es el pan de vida. Ese es el alimento que nuestro espíritu necesita, nuestro cuerpo debe de anhelar también eso, ¿no? Y dice también verdad, alimento de la verdad de Dios. Tu palabra es la verdad. Acuérdense que veíamos en Juan 17, ¿no? Que dice, santifícalos con tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces, estas personas que dice a los que muchos se le han confiado, o sea que se les han puesto juntos, se les ha presentado la palabra, el alimento, ¿sí? De la verdad, dice, más se le pedirá. Y ese tipo de gente que se quieren, pues, poner más, también se les olvida lo que dice Santiago. Hermanos, no os hagáis muchos, ¿sí? No os hagáis, maestros, muchos de nosotros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces mucha gente, pues sí me ha tocado de repente ver, pues, sabiduría y olvidándose de este tipo de versículos. Y pues peor aún, como acompáñenme a Mateo 23:11, para que no esté por ahí inquietos. Mateo 23:11. 11 y 12 dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. A ese tipo de gente se les olvida que, pues bueno, ya se siente, ¿quieres sentirte más? ¿Quieres tener más? Bueno, pues entonces, mayor de vosotros sea siervo, pues ven a servirnos, ¿no? Y luego ahí dice el 12, porque el que se enaltece será humillado.
y el que se humilla será enaltecido. Entonces, repito, hay mucha gente que se siente pues ya, o porque ya están pues empezando, Dios empieza a dar revelación cuando nos empezamos a pegar más a las Escrituras, ¿sí o no? Ahora, tengo que poner y tengo que dejar bien en claro que no estoy diciendo que no se estudien las Escrituras, no, para nada, porque si no estuviera agrediendo pues una gran cantidad de versículos que mismo están en la palabra, ¿sí? Por ejemplo, estuviera agrediendo la referencia que hace Jesús a los fariseos cuando les dice escudriñad las Escrituras. Escudriñarlas, ¿para qué? Para que vean que esas hablan de mí, dice él. Entonces yo estuviera, no estudien, hermano, no estudien, no. También estuviera, por ejemplo, en la segunda carta que escribe Pedro, ¿sí? En el versículo 16 del capítulo 3, él dice que los indoctos, los inconstantes, tuercen las Escrituras, y dice para su propia perdición. Y esa palabra indocto significa ignorante, falto de entendimiento, falto de instrucción, inculto. Y luego dice inconstantes, los que no son fijos, los que están vacilando nada más, los que vienen sí, los que no vienen así. Entonces ese tipo de gentes, ¿sí? Pues ¿qué dice? Tuercen las Escrituras para su propia perdición. Entonces tendría yo también que quitar ese versículo para decirles, no estudien. Hay que estudiar, sí, claro. También tendría que decir, cuando Jesús mismo, Él instituyó, unos apóstoles, otros maestros, otros, profetas, evangelistas, pastores. ¿Cómo serían maestros si no estudiaran la palabra? ¿Cómo serían maestros? Tenemos que estudiarlas, tenemos que estudiarlas, sí. Entonces no estoy diciendo que no se estudien, no, al contrario. Hay que estudiarlas, pero que no llegue pues de aquí ya empiezo, ese ensanchamiento, como mencioné, ¿no? Olvidándonos también, pues, lo que mismo también dice Santiago, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. O sea, que no se nos olvide. Todo lo que tenemos, todo lo que nos ha dado, viene de allá arriba. Entonces, no se nos ocurra, ¿sí? Pues empezarnos a ensancharnos, porque ahí es cuando entonces Satanás entra, ¿sí? Y sus secuaces empezarán a atacarnos, llenándonos de palabras lisonjeras, diciendo, mira, ya sabes más que los demás, ¿no? Mira, lo pusiste en su lugar, mira, ahora. Entonces uno se empieza a envanecer, ¿sí o no? Decimos allá en México, muy picudo, ¿no? Y así poco a poco empiezan a ensancharse. Como le dijo, querubín, protector, grande querubín, le dice, ¿no? Y él, Satanás ahí de Lucifer, ¿no? Se corrompió. Entonces él nos puede llevar a hacer eso, a corrompernos junto con él. Ahora también nosotros pues podemos decir, bueno, yo no soy ni como una de ellas, ni como uno de esos. No. Pues tristemente también podemos ver cómo Satanás induce a la mujer a darle gloria a Dios sin obediencia. Entonces no hay que olvidar que también Satanás buscará la manera de cómo va él a cambiar la palabra de Dios. Y eso es sumamente peligroso. Él va a cambiar el objetivo de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Génesis 3:5, ahí dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, el fruto del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien
y el mal. Otra vez repito, en otras palabras, ¿sí? Ellos, pues les está diciendo a ellos, pues tú puedes decidir. Ahora tú puedes decidir si es bueno o es malo. ¿No? Puedes también decidir ahora, sin importar a Dios, ¿sí? Sin tomar en cuenta a Dios, mucho menos su palabra. Así, si no lo toman en cuenta, pues vendría siendo como que pues ya no necesito de Dios, ya no necesito de ti, Dios, volviéndome yo, mi propio Dios. Pues yo soy mi Dios, yo me rijo a lo que yo digo, yo sé lo que debo de hacer, lo que es bueno y lo que es malo. Yo voy a decidir. Entonces vemos que es peligroso, peligroso. Ahí mismo dice, empezando el capítulo, desde el capítulo 3 de Génesis, la serpiente más astuta que todos los animales. ¿Habrá algún caso también parecido? De que bueno, pues no, mejor la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios nos lleva a la santificación, pero bueno, me cuesta un poco, no, pues sí la sé, pero mejor sigo lo que pues yo quiero. No. Notemos cómo también al decirles, pues la serpiente, esto, repito, los lleva a querer darle la gloria a Dios sin obediencia. ¿Y qué dice Dios? Yo no quiero holocaustos, yo no quiero sacrificios, yo no quiero todo eso, no quiero nada. Lo que quiero es obediencia. Eso es lo que pidió, eso es lo que pide. Entonces, darle la gloria a Dios sin obediencia, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? ¿Se imaginan? ¿No? Yo la verdad no me imagino a alguien así. Hace tiempo, pues, me pasaba aconsejando a una persona, obviamente, pues, bíblicamente, en su diario vivir, ¿sí? En su casa, en su trabajo, ¿sí? En su matrimonio. Y la persona escuchaba. Y luego me decía, no, pues sí, es cierto, tienes razón, sí. No, hablas, no, pues lo que hablo es lo que dice la palabra. Pero siempre había algo en esa persona que lo volvía a regresar a hacer lo mismo. Lo mismo. Y esta persona, de lo más seguro que tenía, de lo más seguro que sentía, lo llevó a perder. Y yo, no, sí, pero yo me acuerdo, me decía, no, sí es cierto, tienes razón. Pero lo llevó a perder. ¿Por qué? Porque no hacía caso. Y muchas veces también queremos nosotros darle la gloria a Dios sin obediencia. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces sabemos nosotros lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? A veces Dios nos habla por medio de nuestros líderes, nuestros pastores, por medio de mensajes, de predicaciones, por medio de su palabra directa en un versículo, qué sé yo, leyendo la palabra, ¿sí? O por medio de un consejo de una persona que teme a Dios, pero pasa lo mismo, ignorando como Eva. Y ya sabía. Repito, puse este ejemplo, esta persona, pues dime, no, sí, es cierto. Claro, él no era convertido, yo no podía esperar nada bueno de él. A lo que voy es lo mismo, de que podemos escuchar la verdad, pero no obedecerla. Y repito, ahí es cuando Satanás aprovecha y nos empieza a meter ideas a la cabeza. Ya que anda como león rugiente, él aprovechará cualquier momento para torcer las escrituras, para tergiversar las escrituras, ¿sí? Y empezarnos a confundir.
Por eso es de suma importancia que sepamos realmente, por medio de la palabra, cómo es que Él trabaja, cómo es que el adversario va maquinando sus situaciones, sus cosas, ya que siempre Él nos hablará, Él nos tentará con una verdad a medias, así como tentó a Jesús. Acompáñenme a Lucas, por favor, 4. Lucas 4, versículo 1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos cómo Jesús fue tentado. Ahora nosotros, de la misma manera, podemos ser tentados. Y no nada más una vez, varias veces. Ya por más de que nos creamos ya, repito, San Martín de Aporres, ¿o cómo se llama? Porras. Las porras. Podemos ser tentados. Podemos ser tentados. Y si vemos también aquí, Satanás también le está diciendo, en pocas palabras, le está pidiendo que le dé la gloria a Dios sin venir a la cruz. Sin venir a la cruz. Siempre Satanás va también a utilizar la palabra de Dios para malinterpretarla, mostrándonosla, inclusive, ¿sí? Y vemos cómo él cambió también el objetivo principal de la palabra de Dios. Él le decía: mira, ahí está, escrito está, sus ángeles enviará. ¿Sí o no? Con la misma palabra de Dios. Y él le decía: escrito está, dicho está. Con la palabra de Dios. Y si damos cuenta, al principio dice: lleno del Espíritu. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar llenos del Espíritu para cuando vengan esas tentaciones, resistirlas. ¿No? Porque si ando así como dice ahí en Santiago, indocto, bueno, a veces sí, a veces no, hoy leo, mañana no, 3 días sí, y después pasan 2 meses no. Vamos a estar así, fluctuando, vacilando, como dice ahí. Y la tentación, vamos a ser más susceptibles a la tentación.
Y vemos cómo también Satanás, él va a utilizar la palabra, como igual pasó con Eva, como igual pasó con Jesús, pero no hablará la verdad completa. No, y eso es un peligro también, ¿sí? Ese es un peligro, porque pues al entender o al no entender la palabra de Dios completa, su verdad, ¿sí? Pues mucha gente en estos momentos está cayendo y va a terminar, va a parar en el mismo lugar donde Satanás va a terminar, por seguir una verdad a medias, por seguir una verdad diluida. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer nosotros es hablar la verdad completa. A lo mejor muchos de nosotros hemos compartido Juan 3:16. Acompáñame por favor a Juan 3:16. Muchos de nosotros ya lo sabemos. Pero se nos olvida también cuando les presentamos, bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces eso vamos y le predicamos, le hablamos al amigo, al esposo, al el otro, ¿sí? Y pues es que de tal manera Dios te amó. Pero no le terminamos de leer todo el contexto, que termina hasta el versículo 21. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero pues cuando le decimos al que le estemos diciendo, pero si tú no crees, entonces ya eres condenado, porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso no les terminamos de leer. Entonces al decirle, bueno, pues es que por de tal manera amó Dios, te amó más a ti, y también a tu familia, y hasta a tu cachorrito ahí, ¿cierto? Y vemos que no le decimos, bueno, si no crees en Jesús, ya eres condenado. ¿Y cuál es tu condenación? ¿Cuál será tu condenación? Y luego pues no vienes tampoco a Jesús. ¿Por qué? Porque tus obras son malas. No les decimos eso. ¿Y qué pasa? Les decimos una verdad a medias. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Así es que también nosotros debemos de estar también, al hablar la palabra de Dios, pues Dios es amor. Pero se nos olvida que hay un Dios que también es justo. Así que podemos ver cómo igual son de venenosas las verdades a medias, una mentira, igual una verdad diluida. Entonces nosotros debemos de estar atentos. Cómo es que también Satanás utiliza la palabra de Dios, ¿sí?, a sus artimañas. Ahora ven una pregunta: ¿cuáles son las artimañas también que Él va a utilizar en nosotros? Y pues las va a seguir utilizando una y otra vez. ¿Cuáles serían? Pues fácil, las mismas que utilizó para tentar a Jesús. Esas son las más comunes, las más prácticas, ¿sí? ¿Cuáles son? Los deseos de los ojos. Eso sería una de las artimañas que va a utilizar Satanás. Los deseos de los ojos. Pues es que me gusta ahí. O es que todo lo que los ojos puedan ver. Todo.
una mujer, un hombre, pornografía, todo lo que entre por los ojos, si no viene de la luz, si no viene de la luz, es de las tinieblas. Es de las tinieblas. También nos tentará por los deseos de nuestra carne. Lo mismo que hizo con Jesús. Él fue y le enseñó primero los deseos de los ojos y después los deseos de la carne. Dice, mira, pues no, ya tienes 40 días que no has comido. A ver, come, ahí está. Él necesitaba, la necesidad. Él necesitaba comer, ¿sí o no? A ver, pase alguno de nosotros, no 40 días, una semana sin comer nada. Y de repente ahí un pan, a ver, sí, yo sí, una carnita, un asado. ¿No? Los deseos de los ojos. Entonces, vemos que Satanás es astuto. Él está, dijéramos allí en mi pueblo, está pilas, viendo a qué horas devorarnos. La tercera sería la vanagloria de la vida. También le dijo, mira, si postrado me adoras, te doy todo esto. Todo esto. ¿Cuántos de nosotros tal vez pues bueno, por cambiar las cosas de Dios, a veces, ¿sabes qué? Nos vamos por las cosas del mundo, por lo material. No es vanagloria ni nada. Hoy veníamos hablando con mi esposa, y mira, pues una casa y esto sí, pero hay una casa que está, pues, me preguntó qué tan lejos estás dispuesto a irte para comprar una casa a nuestro alcance. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, no importa eso. Le digo, no importa eso, porque yo no voy a cambiar ahorita las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, entre semana, que estamos ahí con las muchachas, luego que estamos ensayando. Esas son cosas del reino, esas no son cosas de nosotros. Yo no voy a cambiar esas cosas por una casa que nos vaya, para que luego estemos, ay, con las prisas. Digo, no, vida, no me tientes, apártate de mí, te harto, ¿no? Entonces vemos, de verdad, yo sé que no lo hacía con ningún afán de tentación, yo lo sé, pero más que nada lo que voy es eso. Muchas veces, pues por ahí también, y nos empieza a calibrar el, pues es cierto, pues por ahí es más, hasta se empieza la mente empieza a volar. Entonces, también este mismo ejemplo, digo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, lo podemos ver en Génesis. Acompáñame a Génesis 3:6, otra vez. Dice, y vio la mujer, ahí está otra vez, vio los deseos de los ojos, que el árbol era bueno para comer. Ahí está otra vez. Pues bueno, ella quería satisfacer, yo quiero eso, ¿no? Y que era agradable a los ojos, otra vez, la vista. Y dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria. Ahí está. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y el viernes pasado vimos esa palabra de dio, ¿sí o no? ¿Qué significa por ahí? ¿Se acuerdan o no? Cuando le da al marido. Proveer. Sí, que tiene, les dije que tenía como 80 y tantas definiciones, esa palabra hebrea. Afirmar, y vimos unos cuantos ejemplos por ahí, ¿no? Entonces vemos, claro, los deseos de los ojos, los deseos de la carne ahí, en su plena, así, a la luz, ¿no? Le estaba pasando a Eva ahí. Ay, es que, mira, y luego vamos a saber, y ya vamos a conocer, y vamos. No, pues eso conviene, eso nos conviene.
Y luego va y le dice, a ver, mira, toma mi cuchicuchi, ahí te va. Ahí, la mujer también, contribuyendo, ¿no? Contribuyendo. Entonces vemos también que otra de las maneras, cuando no se está lleno del Espíritu, pues por medio del esposo, por medio de la esposa también, del esposo, perdón, la esposa o el esposo, podemos ser tentados. Podemos ser tentados. ¿Sí? Ahora una cosa sí nos tiene que quedar muy claro. Satanás y su cuadrilla o su palomilla, ¿cómo le llaman? Sus secuaces, o bueno, todas esas, su ejército, no podrán, nunca podrán obligarnos a pecar. Nunca. No, ellos no nos van a obligar a pecar o a forzarnos, no. Ellos van a estar hablando con palabras, ¿sí? Mostrándonos, enseñándonos, diciéndonos, mira esto. Pero nunca, nunca nos van a forzar. Los que vamos a pecar seremos nosotros. Después de la tentación viene el pecado, por los deseos, por la concupiscencia de nuestra carne. Entonces tengamos claro eso, porque luego de repente, no, pues es que el diablo me hizo que yo pecara. Ya están ya todos, de repente viene ya toda la tentación, llegó todo, se hizo el pecado y de repente, pues es que fue Satanás el que me la puso ahí, yo no quería adulterar y ahí está todo, y después todo chillón, perdiendo ya el matrimonio y todo. Entonces él, no, pues es que él me obligó. No. Tenemos que estar conscientes que Satanás tiene intelecto, ¿sí?, para aplicar toda su astucia. Como les mencioné, Génesis 3:1, ahí menciona y dice que él, el animal más astuto de todos los animales. Entonces, no, pues esa serpiente bien astuta. Y también igual, así como tiene intelecto, también tiene emociones. Según Apocalipsis 12:17 nos menciona ahí que haciendo referencia al dragón, que es la serpiente antigua, dice que se llenó de ira, ¿sí?, contra la mujer y el resto de su descendencia. Se llenó de ira. Tiene emociones también Satanás. Tanto en el Nuevo Testamento se le puede también describir como orgulloso, rebelde, sin ley, imitador, mentiroso, engañador, ¿sí? Y siempre él va a llevar a cabo su programación, ¿sí?, sus fechorías, a través de todo su reinado, de toda su potestad, de toda lo que le ha dado, ¿sí?, de todas sus pues sí, su reino de las tinieblas. Y tristemente también, pues bueno, también va a llevar sus artimañas entre la gente que no conoce, que no reconoce a Cristo como su único Salvador. También por ahí nos puede llegar, ¿sí? De los que siguen, como dice ahí en Juan 3:20, los que siguen en tinieblas. Los que siguen en tinieblas, ¿no? También como aquellos de los que han apostatado de la fe, y esos son los más bravos, porque saben la palabra, están ya infiltrados en el cristianismo. Y ellos que han apostatado de la fe, han escuchado a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Así como desde la persona que se vuelve ascetista hasta el libertino, desde el teólogo sin Cristo hasta el más indocto, ¿sí? Él siempre va a estar utilizándolos. A estos, Satanás, pues también ayuda y contribuye a cegar sus mentes, y siempre va a conseguir
Siempre va a buscar que no crean que únicamente Cristo es el único que puede dar salvación. Y que la salvación es por gracia, que no hay nada que se tenga que hacer para ser salvo. Satanás siempre va a estar confundiendo. Y ahorita tristemente vemos muchas iglesias que le añaden a la gracia obras. ¿De dónde vendrá eso? ¿Quién estará detrás de todo eso? Satanás. Por eso, hermanos, de verdad tenemos que entender, la doctrina de la gracia es lo más alto, lo más sublime que puede haber. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay justo ni aún uno. Pero Satanás se ha infiltrado, imita, tuerce, engaña. No, pues es Dios más esto, Dios más lo otro, Jesús y esto, y es más. No, es por gracia. A aquellos, pues, nos toca pedir misericordia por ellos. Para ver si pueden escapar del lazo en el que están. Están cautivados. Termino con 2 Corintios, por favor. 2 Corintios 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Vemos qué grande? La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, es la imagen de Dios mismo. Por eso es que Satanás utiliza la misma palabra para confundir a la gente. Pero si no estamos fundamentados, si no escudriñamos las Escrituras, vamos a ser tentados con mayor facilidad. Y podemos caer, sí, podemos caer. Entonces, hermanos, de verdad tenemos que estar con toda la armadura de Cristo, con toda la armadura de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, a ti, antes que todas las cosas, Señor, porque tú, Señor, nos vas mostrando, nos vas guiando siempre, Señor, por medio de tu palabra. Tú nos vas santificando, nos vas enseñando, Señor, nos vas instruyendo por medio de tu Espíritu, Señor. Señor, te pedimos, Padre mío, que seamos llenos, Señor, de toda tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que si hubiese alguno, Señor, que anda fluctuando, que anda vacilando, Señor, que es a veces bien, a veces no, Señor, a tu palabra, Señor, te pido, Señor, esta tarde, que tú, mi Dios, que tú les pongas ese sentir para buscar de ti, Señor, todos los días, Señor, todos los días. Entre más tiempo se pueda pasar en tu palabra, Señor, más fuertes nos haremos con tu palabra y menos susceptibles a los ataques del maligno, Señor. Por eso, Señor, ahora que sabemos, ahora que podemos entender un poquito, Señor, de cómo es que el adversario nos puede llegar, Señor, a tentar, te pedimos, Señor, que primeramente nos llenes de tu Espíritu, Señor, para poder pasar esa tentación, Señor, para poder entender, Señor, para poder no caer, Padre mío, y llegar a pecar y llegar a fallar, Señor. Por eso, Señor, te pido que nos lleves tú, Señor, siempre guiando con tu palabra, Dios, con tu palabra.
Te doy gracias a ti, Señor, por un día más que tú nos has dado, Señor, nos has permitido escuchar tu palabra, aquí congregándonos, Señor, juntos, Padre. Te pido también que nos guardes, Señor, de todo mal, Señor, una semana más. Que guardes nuestro andar, nuestro caminar, Señor. Y que llevemos siempre, Señor, tu palabra. Tu palabra que es como lámpara, Señor. Que va a alumbrar siempre nuestro camino, Señor. Te damos gracias una vez más. Te damos gracias. Solo a ti, Jesús. Y te lo pedimos. En tu nombre, hermano. A ti, Jesús.